¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra clase más. En esta ocasión vamos a hablar de la materia de presupuesto o evaluación de presupuestos. En esta ocasión vamos a empezar a hacer un presupuesto, digamos, pequeñito para ir viendo diferentes tipos de presupuestos. Todos los presupuestos son adaptables a la empresa, depende qué actividad hace la empresa, qué departamento lo pide y qué características debe tener. En esta ocasión vamos a ver el ejemplo de una tortillería. Es simplemente un negocio pequeño, hace tortillas y bueno, piden hacer un presupuesto mensual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Voy a poner el ejemplo, lo voy a enseñar y obviamente ustedes van a hacer un ejemplo parecido. Primeramente cuando hacemos un presupuesto muy importante, ya sea si tenemos una computadora utilizando Excel o simplemente si por alguna razón la empresa no cuenta con una computadora, pues hacerlo en papel. En este caso le piden hacer el presupuesto a una persona y el requisito o la indicación es que haga un presupuesto solamente de los gastos de operación. Solamente gastos de operación. Todo lo que diga gastos de operación va a ser un presupuesto. Aquí con anterioridad se ve que hacen los presupuestos cada mes. Entonces ya tienen una referencia cuánto cuesta ya sea el producto, ya sea el sueldo, sea la renta. Tienen una idea ya más o menos de cuánto es la cantidad mensual. ¿Puede variar a veces? Por supuesto que sí. Entonces, en este cuadro siempre es muy importante diseñar cuadros porque es más fácil verificar la información. Entonces, en este caso, pues es el ejemplo de una tienda de tortillas y en total tiene 16 gastos. 16. De esos 16 hay una cantidad de dinero que se gasta por cada uno de los gastos. Por ejemplo, compra de harina para 3 meses, aproximadamente 20,000. Es decir, en este mes ya está pronosticando lo de 3 meses después. Pago mensual al contador. Quiero aclarar que es un ejemplo. Vamos a poner que es un auxiliar porque obviamente pues no pagarían eso mensual. Simplemente es un ejemplo hipotético, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle que son 700. Mantenimiento de la máquina 2 veces al año, 2,000 pesos. Obviamente está poniendo la indicación, mas sin embargo no sabemos si se refiere a este mes o meses posteriores, no nos especifica. Eso es algo que ustedes se van a encontrar en los presupuestos, que a veces no son muy especificables por la persona que hace o te pide las cosas. Luz, si nos especifica que es mensual, 800. Compra de bolsas al mes, 300. Salario semanal del operador de la máquina, 600. Pago mensual del servicio del agua, 400. Sueldo semanal del encargado de mostrador, 1000. Papelería cada 3 meses, 500. Nota de venta. No nos especifica si se refiere a este mes también o posteriores. Impuestos bimestrales en la Federación y el Estado, 300. Aceite y grasas para máquina de forma anual. Tal vez a lo mejor se paga en este mes. No nos especifica, pero bueno, nos pone el dato. Publicidad anual, 1090. Intereses pagados por préstamo, 1380. Sueldo diario del vendedor, 80. Aunque estamos haciendo un presupuesto mensual, pero nos pone un sueldo diario. Renta mensual de local, 600. Y aguas para tortillas semanal, 350, ¿no? Entonces, el problema es que nos piden solamente hacer un presupuesto de los gastos de operación. Y en este caso divide un cuadro que dice gastos de operación, materia prima, mano de obra y otros gastos. Obviamente aquí depende mucho de la empresa a la cual tú trabajes. Ciertas cosas para ellos será tal vez mano de obra, para otros será otros gastos. En este ejemplo solamente vamos a poner una marquita, lo que es la separación. Compra de harina para 3 meses será un gasto de operación, será materia prima, mano de obra u otros gastos. Entonces en este caso y en este ejemplo señalaron materia prima. Pago mensual, gastos de operación, mantenimiento de la máquina, gastos de operación, luz, gastos de operación, compra de bolsas, materia prima, salario semanal del operador de la máquina, lo pone como mano de obra, pago mensual del servicio del agua, gastos de operación, sueldo semanal del encargado del mostrador, lo pone como gastos de operación. Aquí obviamente te puedes estar preguntando, bueno, ¿por qué el sueldo semanal del encargado del mostrador es un gasto de operación
y el de la máquina no. Bueno, está más enfocado a lo que hace obviamente el producto, que es hacer tortillas, por eso lo pone en mano de obra. Y en este caso es un poquito más, entre comillas, administrativo. Papelería cada 3 meses, gastos de operación, impuestos bimestrales, lo pone como otros gastos, no lo pone como un gasto operativo. Aceite y grasas, no lo especifica, ni siquiera lo marca, no lo toma en cuenta. Publicidad anual, gastos de operación, intereses pagados por el préstamo, otros gastos, sueldo diario del vendedor, gastos de operación, renta mensual del local, gastos de operación y aguas para tortilla semanal, lo pone como materia prima. Entonces pues ya empezó a separar obviamente los gastos de operación. Posteriormente dice, una vez que se conocen los gastos de operación, puede procederse a elaborar el presupuesto correspondiente para el primer mes de operación. Entonces nada más se va a hacer un presupuesto de un solo mes, nada más. Entonces ya después de que ustedes hagan algo así parecido en su ejercicio, va a venir igual varios gastos y ustedes van a separar si es materia prima, mano de obra, otros gastos. Van a hacer otro cuadro como este, que digamos es un resumen. En este caso la empresa se llama Saduar o la tortillería. Presupuesto del gasto de operación para el mes. Podemos aquí inventar cualquier mes, no especifica. Vamos a poner que fuera enero o este mes, ¿no? Entonces aquí lo que tienes que hacer es nada más sacar el presupuesto de los gastos de operación. Nada más. No vas a poner materias primas, mano de obra, nada de eso. Entonces tú, que eres la persona que va a hacer el presupuesto, tienes que saber que sí y que no. Entonces en este caso, pago del contador, digo, estamos poniendo un ejemplo de aquí, yo sé que no van a ser 700 al mes, obviamente, a menos que sea digamos, un pasante. Vamos a suponer que es un pasante, vamos a poner ahí pasante. Un pasante sí le paga 700 al mes, dependiendo si existe un convenio con la universidad, etc. Pero que si se ve feo, pago al contador 700, ¿no? Póngale aquí pasante, yo aquí le puse pago, se me fue ahí el asunto. Entonces, ¿de dónde salen estas cantidades que ustedes ven? El pago, la luz, pago del servicio del agua, sueldo del encargado del mostrador, papelerías, publicidad, sueldo del vendedor y la renta del local. Todo esto sale de la hoja anterior. Solamente que sale nada más los que son gastos de operación. No todos, obviamente. Pero la mayoría de los gastos de operación son los que se van poniendo. En los que ya son por mes y ya te da la cantidad, pues no hay problema porque te lo está diciendo por mes. Por ejemplo, pago mensual, vamos a ponerle que es del pasante, 700. Aquí está. Luz mensual, 800. Pago mensual del servicio del agua, 400. Entonces, hay unos que ya están, que es fácil ponerlos porque ya te lo dieron mensualmente. Pero, por ejemplo, en la papelería son 166.66. ¿Por qué son 166.66? Entonces, en el caso de la papelería, es cada 3 meses. Obviamente no especifica qué mes, ¿verdad? Pero vamos a considerar que parte de este mes también. Entonces, en este caso, los 500 pesos pues se van a dividir entre 3 y esa es la cantidad que pondrías mensualmente. En el caso de la publicidad anual, pues te dice que es un mes, pero ya está pagando la del año, ¿no? Supuestamente. Entonces nosotros vamos a pagar nada más al mes. Entonces los 1090 entre 12. En el caso del sueldo diario del vendedor, nos dice el día que es diario, 80 pesos. Para cuestiones de presupuesto vamos a utilizar el mes 30. Es decir, cada mes va a tener 30 días. Obviamente hay meses que tienen más días o tienen menos. Pero normalmente se considera un 30 para muchas cuestiones a nivel empresarial. Para no estar con que 29 días, que 28, que 31. Entonces casi todos topan a 30 días. Ya que ustedes tienen aquí este pequeño formato, donde pusieron las características solamente de gastos de operación, aquí no hay problema si no lo ponen por orden. No importa si lo ponen aquí abajo o arriba, eso no importa aquí. Simplemente que sea mensual. Entonces, ya que ustedes de la tabla anterior sacaron gastos de operación, ahora van a sacar por mes. En este caso solamente está el pago de lo que es el pasante, le vamos a poner aquí pasante, luz, pago de servicio del agua, sueldo del encargado del mostrador, papelería, publicidad, sueldo del vendedor y renta del local.
y aquí la cantidad mensual. Sumatorias y ese es el total. En este caso el presupuesto mensual sería de 9.157.49. Posiblemente para el siguiente mes está otra tablita donde hay cosas que pues van a estar nuevas, otras ya están, y así sucesivamente. Los presupuestos se pueden hacer mensualmente, semanalmente, trimestral, cuatrimestral o incluso cada año. Ya todo depende de la empresa, cuál es mejor se la acomode. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es igual, les voy a anexar un ejercicio muy parecido y hacen la misma operación, solamente que recuerden que son presupuestos de gastos de operación. Ya para concluir este tema, vamos a hacer un repaso breve. De todas formas, recuerden que ustedes pueden ver nuevamente la clase. Les voy a presentar un cuadro así como el que está aquí. Se los voy a anexar como tarea. Van a venir a su lado izquierdo los gastos. En este caso son 16. Después los montos de las cantidades de cada uno de los gastos. Ustedes tienen que poner las tachitas dependiendo qué gasto es. Por ejemplo, compra de harina para 3 meses sería gastos de operación, sería materia prima, sería mano de obra, otros gastos. Y así van separando cada uno de los gastos. En este caso nos importa nada más el de presupuesto para gastos de operación. Entonces las que estén la tachita en gastos de operación son las que posiblemente vamos a poner en este cuadro. Para este ejemplo salieron estas. Y hacen el siguiente formato que sería este formatito que también se los voy a anexar en los ejercicios. Y pues prácticamente sería un ejemplo de presupuesto. Entre tantos que existen, realmente hay una variedad de presupuestos como los que vimos en clases pasadas con sus características, ¿verdad? Entonces hasta aquí este pequeño ejemplo. Ya para la siguiente semana ponemos otro ejemplo de presupuesto tal vez diferente. Y así veremos diferentes presupuestos. Ese es un presupuesto realmente sencillo. Pero créeme que hacer los cuadritos ayuda mucho para la persona que esté, en este caso, en el departamento. Recuerden que era un departamento era un área de la tortillería. Y pues el presupuesto es pequeño porque una pequeña tienda, podemos decirlo así. Pero imagínense ya una empresa más grande con obviamente gastos más. En este caso eran 16 gastos y se redujo a esto. Entonces va a ser mucho más interesante, ¿no? Hasta aquí vamos a dejar esta parte y vamos ahora sí con seminario de auditoría. En este caso vamos a ver un poquito más enfocado a las leyes o los artículos. Así es que vamos para allá. En esta ocasión vamos a ver el Código Fiscal de la Federación, título 3 de las facultades de las autoridades fiscales, capítulo 1 y artículo 33. Algunos artículos no son, digamos, tan importantes, otros sí. Entonces algunos los tendremos que quitar y otros no. Empezamos con el artículo 33, que dice a la letra: las autoridades fiscales para el cumplimiento de sus facultades están a lo siguiente. Cuando se refiere a autoridades fiscales, se refiere prácticamente a Secretaría de Hacienda y Crédito Público en toda su variante. Normalmente conocemos más al SAT, pero realmente existen otros departamentos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la fracción 1 dice lo siguiente: proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y para ello procurarán. Contribuyentes son todos. Aquí no importa tanto características específicas. Eres persona física, eres persona moral, sí. No importa qué características tengas, una sociedad mercantil, un RIF, por ejemplo, es igual para todos. Para todos es la asistencia gratuita. Ya por el hecho de ser contribuyente, ya tienes una asistencia gratuita. Y aquí pues vamos a ver como qué se entenderá una asistencia gratuita o qué necesitan saber las personas físicas y personas morales. Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo posible un lenguaje llano, alejado de tecnicismos, y en los casos en que sea de naturaleza compleja, elaborar y distribuir folletos a los contribuyentes. Bueno, como ustedes saben, la autoridad tiene la obligación de informarnos todo: trámites, características, procedimientos, cómo hacerlo, en fin, tendría la obligación de hacer todo eso, tanto para personas físicas, personas morales, no importando las actividades que haga el contribuyente. Esto se va a encontrar, ahorita gracias al internet, páginas de internet oficiales, directamente en oficinas o en centros que la misma autoridad disponga para el uso del contribuyente si no sabe algo. Entonces, pues de que puede explicarnos, nos debería explicar, ¿no?
y utilizando un lenguaje pues supuestamente no técnico, pero la verdad es que muchas de las cosas pues son muy técnicas. Pero bueno, ahí está la disponibilidad que tiene la autoridad y que el contribuyente tiene el derecho. Entonces, esto un poquito de elaborar folletos y esas cosas están enfocado más para personas físicas, que normalmente son los que no tienen a veces una persona que realice sus actividades, o algunos simplemente se quieren ahorrar dinero y dicen yo prefiero hacerlo solo, la autoridad dice que lo podemos hacer nosotros y ellos se van poco a poco informando. Digo, hay cada quien, pero para eso pues existen despachos, ¿no? Que deberían de hacer esa parte, ¿no? Mantener oficinas en diversos lugares del territorio nacional que se ocuparán de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, siendo incluso las que se realicen a través de medios electrónicos, poniéndolo a su disposición en el equipo para ello. Se supone que debe haber pues oficinas prácticamente en toda la República Mexicana, vienen por sectores, para cualquier trámite relacionado con el contribuyente física o moral. También incluso la autoridad te dispone, sobre todo a personas físicas, le dispone computadoras para que realicen sus trámites, aquellos que se requieren hacer de manera digital. Ya ven que algunas cosas se pueden hacer desde, ahora sí que de la comodidad de la oficina de tu casa, otras pues sí tienes que ir a la oficina de la autoridad. Entonces todo te lo pone así como que, hey, tienes todo para hacer las cosas perfectamente. La número C, elaborar los formularios de declaración de manera que puedan ser llenados fácilmente por los contribuyentes y distribuirlos o difundirlos con oportunidad, así como informar a las fechas y los lugares de la presentación de las que se considere de mayor importancia. Ahorita ya se puede hacer muchas cosas por internet, pero todavía existen formatos físicamente que habrá contribuyentes que a lo mejor no les saben mucho la computación o prefieren hacer las cosas un poquito a la antigua. Hay ciertas papelerías fiscales o ciertas papelerías que pues, la autoridad los dice, hey, tú puedes vender estos formatos. Y los formatos tienen validez, donde pues la persona tiene que estar llenando los datos. Si alguno de ustedes ha visto un formato físico, verán que viene explicado también. En la parte de atrás vienen cada una de las instrucciones y muchos temas que en el formatito puedes hacer. Entonces también viene explicado. O si fuera en el caso de hacerlo por medio de internet, pues también ya cuando tú estás dentro del sistema, pues te va indicando también los pasos. Entonces digamos que entre comillas cumple con el hecho de decirle al contribuyente, mira, así se hace, estas son las instrucciones. Trata de facilitar la autoridad, ya sea físicamente o digitalmente, pues la información para que pues, lo puedan hacer, ¿no? Siguiente, señalar en forma precisa en los requerimientos mediante los cuales se exija a los contribuyentes la presentación de declaraciones, avisos y demás documentos a que estén obligados y cuál es el documento cuya presentación se exige. También la autoridad, obviamente cada contribuyente es diferente porque sus actividades son diferentes. Habrá algunas cosas que están obligados, otras no. Entonces cada contribuyente podemos decir que tiene digamos un formato, una instrucción para cada contribuyente y en base a lo que le toca a él, él va a hacer. No es lo mismo una persona moral que tiene que presentar ciertas declaraciones y el de la persona física no. Entonces, todo viene en instrucciones. Incluso, pues, cada cierto tiempo hasta te informan con boletines o con comunicados, fechas importantes que la autoridad dice, hey, que no se te pase esta fecha, porque esto es lo que tienes que entregar. Y ya dependiendo del contribuyente, si está en el supuesto, pues lo tendrá que hacer o a lo mejor ni le toca. Siguiente, difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden hacer valer contra las resoluciones de la autoridad fiscal. También a veces la autoridad se puede equivocar. Normalmente no se equivoca, pero sí hay ocasiones en que la autoridad puede hacer algo indebido o un error técnico o un error a lo mejor en algo. Entonces, puede también el contribuyente tener una defensa. Normalmente no suele suceder, pero hay ocasiones en cual pues sí, se equivocó la autoridad. Entonces hay formas de darle solución. Normalmente la autoridad te va a dar soluciones en el cual tampoco esta autoridad pierda. Entonces, pero bueno, al final no deja de ser algo que el contribuyente diga, pues en esta ocasión yo lo hice correctamente, tú te equivocaste, ¿no? De todos los temas que a ustedes les puede ocurrir, puedes denunciar a la autoridad y tienes tus medios de defensa. Los medios de defensa, ¿qué son?
son documentos, son instrucciones, son plazos para que también la autoridad tenga la oportunidad de decir, hey, yo no me equivoqué, y hacerte de alguna manera como un juicio relacionado sobre algún tema. Por ejemplo, a lo mejor tú como contribuyente pagaste de más posiblemente, la autoridad a lo mejor no se dio cuenta, se equivocó, un papel pues no lo vio y considera que no le pagaste nada. Ese tipo de cosas suele suceder. O incluso que tú hayas hecho las cosas correctas y la autoridad te esté confundiendo tal vez con otro contribuyente o te está pidiendo una cosa que tú no estás obligado. Ese tipo de situaciones suele suceder. Entonces, pues también el contribuyente puede defenderse. Y pues es muy importante que también la autoridad te diga, hey, te puedes defender, incluso te dé las instrucciones ellos mismos para que te defienda. Igual en las oficinas del SAT existen pues módulos en el cual pues te asesoran así de pues qué fue lo que pasó, igual te podemos ayudar, ¿no? Siguiente, efectuar en distintas partes del país reuniones de información de los contribuyentes, especialmente cuando se modifiquen las disposiciones fiscales y durante los principales periodos de presentación de declaraciones. También la autoridad, hasta eso, podemos decir que se porta bien, haciendo, ya sea de manera virtual hoy en día o de manera presencial, cursos o digamos como ayudas a los contribuyentes. Al final recuerden que a la autoridad le conviene que todos los contribuyentes lo hagan correctamente al final, porque no deja de ser dinero que va a caer ante la autoridad para otras cosas. Entonces, pues, qué mejor que invertir también en capacitar o informar o decir, por ejemplo, va a haber cambios en la ley. Muchas veces el contribuyente, sobre todo más afecta a personas físicas, morales no tanto porque la persona moral siempre va a tener su departamento de impuestos, su departamento de contabilidad, su departamento de tesorería, en fin, va a tener todos los departamentos posibles. Más sin embargo, una persona física normalmente eso no lo ve como ocupo tenerlo. Pero de todas formas, personas físicas o personas morales, la autoridad siempre va a tratar de poner ya sea cursos, comunicados, boletines, conferencias, tratando de explicar algún asunto, porque cambia una ley, cambia una regla. Normalmente eso se hace casi siempre en los primeros meses del año. ¿Por qué? Porque normalmente en diciembre a enero se van viendo los cambios de muchas reformas, pero también durante el año puede haber cambios o situaciones. Por ejemplo, rápidamente, hace 2 años las personas que hacían, por ejemplo, o vendían cosas relacionadas con streaming, por ejemplo, Netflix, HBO Go, ahora ya va a ser HBO Max, ese tipo de aplicaciones, había cosas que tenían que sujetarse a las reglas o a las leyes de este país, pero la cuestión de impuestos no estaba muy bien definida. Solamente lo que ellos en su momento tenían que pagar, lo pagaban. Ahora con impuestos a streaming, entre algunos ejemplos, entonces posiblemente ellos al principio eran como, a ver, ¿cómo le tengo que hacer? Entonces la autoridad igual puso boletines, puso información, hey, tienes que hacerlo así, así, así. Y así en muchas formas, ¿no? Por ejemplo, ahorita Uber, Didi, todo ese tipo de compañías que son nuevas compañías que de repente salieron y la autoridad obviamente no lo tenía contemplado. Entonces hacen nuevas leyes y dicen, pues tenemos que explicarles, ¿no? Igual, tal vez muchos de ustedes, o a lo mejor muchos no se enteran porque no es un tema que ustedes lo viven a lo mejor, y no, pues yo nunca lo vi, yo nunca supe. Pero ya los que están muy metidos ahí, pues sí tienen que estar informando. Incluso la autoridad te informa, va a haber una conferencia tal día, por si quieres verlo, mira, vamos a explicar todo a detalle. Y así, dependiendo del tema, la característica de las empresas, pues van poniendo los temas. Entonces la autoridad también está obligado a enseñar a todos. Después, igual te pone también los periodos de entrega de pagos, etcétera. También lo tiene que explicar. Incluso hay calendarios fiscales que normalmente la autoridad incluso los da para que la gente los utilice, los contribuyentes. Ya depende de cada quien va a agarrar el suyo, ¿no? El que, me corresponde a mí este. Después, publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. Se podrá publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año. La resolución que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto
base, tasa o tarifa no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Entonces, siempre uno como contribuyente debe estar pues listo por cualquier modificación, reforma, cambio de fechas o alguna situación que pueda afectar a tu actividad. Ya sea en la parte del sujeto, que ya lo habíamos visto en otras materias, la parte del objeto, el procedimiento para hacer el cálculo, la tasa o la tarifa, a lo mejor cambian los porcentajes, todo eso puede estar cambiando. Siguiente, dar a conocer en forma periódica mediante la publicación del DOF o Diario Oficial de la Federación los criterios no vinculativos a las disposiciones fiscales y aduaneras. Y aparte, pues informar muchísimos temas que tiene la autoridad que hacer. Normalmente la información siempre viene en esta, digamos, en este periódico o esta aplicación, que ya lo puedes ver incluso desde internet. Y también dice lo siguiente: los servicios de asistencia al contribuyente a que se refiere esta fracción también deberán difundirse a través de la página electrónica que al efecto establezca el SAT. En dicha página también se hará a conocer la totalidad de los trámites fiscales y aduaneros. También en cuestiones aduanales también tienen que informar prácticamente en todas las actividades. Normalmente las personas no suelen ver el Diario Oficial de la Federación, obviamente, ni los contribuyentes. Entonces normalmente la página del SAT es como que casi la mayoría vamos primero a ver la página del SAT y ahí también tiene que informar, porque digamos que es lo que vas a ver más. O a veces en las noticias, pero no siempre las noticias las hace el SAT, no es como que el SAT tenga su noticiero en un programa de televisión. Normalmente es su página oficial o boletines que ellos hacen o comunicados dentro de su página oficial. Número 2. Establecerán programas de prevención y resolución de problemas del contribuyente, a fin de que los contribuyentes designen síndicos que los representen ante las autoridades fiscales, los cuales podrán solicitar opiniones o recomendaciones a las autoridades fiscales respecto de los asuntos que les sean planteados por los contribuyentes. Los síndicos deben reunir los siguientes requisitos: ser licenciado en Derecho, contador público o carrera afín, contar con reconocida experiencia y solvencia moral, así como en el tiempo necesario para participar con las autoridades fiscales en las acciones que contribuyen a prevenir y resolver los problemas de sus representados, y prestar sus servicios en forma gratuita. También dentro del SAT existen como departamentos para defender al contribuyente. Esto es parecido a cuando hablamos de cuestiones de derecho penal o derecho civil, que también existen abogados que el mismo gobierno te puede dar gratis. El único problema que sucede es que pues ese tipo de abogados, uno, es gratis. Entonces muchos de los trámites o procesos que necesitan ellos tardan mucho porque ellos realmente no tienen, vaya, no lo hacen por sí mismos, lo hacen acorde a lo que va la corriente. Por eso muchos de nosotros cuando tenemos un problema legal, sea cual sea, preferimos un abogado que no sea del gobierno porque se va a mover más rápido, va a buscar la manera de solucionarte las cosas más rápido, pero te va a costar más. En el caso de la autoridad del SAT también existen departamentos donde te dan tu abogado gratis, enfocado a fiscal me refiero. Y obviamente a ellos también les piden requisitos para obviamente ser abogados dentro de ese departamento o de ese grupo. Igual parecido, te van a representar ante la autoridad por alguna situación o algo por el estilo. Y no es que se pongan del lado del SAT, simplemente también el contribuyente pues tiene sus derechos. Después, ellos les van a pagar por parte de la autoridad, pero al final como contribuyente no te deben de cobrar. De hecho, ningún trámite que hace la autoridad cobra. Lo que cobra son impuestos, eso sí cobra, pero los trámites no te deben de cobrar. Ahora, referente a los formatos, si tú vas a pedir formatos en una papelería fiscal, eso sí te lo cobran porque es muy independiente al SAT. Pero si tú vas al SAT a pedir folletos, a pedir asesoría, no te va a cobrar, todo es gratuito. Obviamente hay fechas para ir a que te asesoren, dependiendo de la actividad y la situación, ¿no? No quiero generalizar porque hay muchas cosas que puedes hacer un día en el SAT. Habrá otros que van a venir por primera vez y preguntar, oye, quiero poner un negocio, ¿qué hago? Habrá otros que me equivoqué en la declaración, ¿qué hago? Habrá otros que dicen, no, pues soy persona moral, pero hicimos esto. Entonces, hay muchas situaciones que suceden, entonces, todas esas situaciones son gratis. Lo que cobra realmente el SAT son impuestos. Y ya, es lo único. Pues obviamente muchas personas podrán preguntarse, bueno, si todo lo hace gratis, es decir, todo lo que nos da es gratis, ¿de dónde saca el dinero? Pues son de los impuestos, ¿no? Parte se va obviamente a pagar
trabajadores, porque pues también las personas que están ahí también pues son trabajadores al final de cuentas. Pero bueno, eso ya sería hablar de otro tema, ¿no? Ya casi para terminar, porque creo que ya llevamos bastante, dice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá expedir las reglas de carácter general que precisan las funciones de los síndicos de manera desarrollada, así como los demás aspectos y criterios que considere pertinentes para la debida aplicación y cumplimiento de lo dispuesto en esta fracción. Obviamente los abogados que tienen la autoridad para ayudar a los contribuyentes, pues igual deben de cumplir ahora sí que fielmente al contribuyente. Igual se les pide requisitos que realmente hayan estudiado, como si fuera un trabajo al final de cuentas, ¿no? Y ya para terminar, vamos a quedarnos aquí en el artículo 33A. Para los efectos de lo dispuesto en este artículo, la autoridad fiscal, para el mejoramiento de ejercicio de sus facultades y las asistencias al contribuyente, podrá generar la clave del registro federal de contribuyente con base en información de la clave única del registro de población a fin de facilitar la inscripción a dicho registro. Podrá realizar recorridos, invitaciones y censos para informar y asesorar a los contribuyentes acerca del exacto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y aduaneras y promover su incorporación voluntaria o actualización en sus datos en el registro federal de contribuyentes. Una de las características que el contribuyente debe tener es el RFC. Digamos que es una forma más fácil de identificar a un contribuyente y saber sus actividades. Entonces, muchas personas que van teniendo negocios que no saben mucho de esto, pues posiblemente ni siquiera tengan RFC y vendan así en la calle, cosas así. Pero muchos tratan de la autoridad de que, hey, vente para acá, mira que vas a pagar impuestos, mira que te tengo estos beneficios, en fin. Ya es otro tema, pero digo, el objetivo del SAT es que todos, en su mayoría, paguen impuestos. Ese es el objetivo principal de la autoridad. Páguenme impuestos. Que yo doy asesorías gratis, que yo doy conferencias gratis, los trámites son gratis, ven, yo te digo cómo, todo es gratis, pero págame impuestos, ¿no? No se considera que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando, derivado del señalado en el párrafo que antes se soliciten a los particulares los datos, informes y documentos necesarios para corregir o actualizar el registro federal de contribuyentes. Bueno, este párrafo es muy importante porque facultad de comprobación se refiere más a hacer auditorías o revisiones. Y bueno, realmente decirle a un contribuyente, hey, tu RFC actualízalo, oye, creo que no tienes. Eso no es auditoría. Para la autoridad eso no es auditoría y ni siquiera se considera como que te está revisando. Entonces, no confundir los contribuyentes como que, es que la autoridad vino y me pidió que cambiara mi RFC porque creo que está mal y me está haciendo una auditoría. Eso no es auditoría. Es simplemente una revisión, digamos, de rutina nada más. Después dice, asimismo las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes a través de los medios de difusión que señalen las reglas de carácter general, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, salvo aquellos que a juicio de propia autoridad tengan el carácter de confidenciales, sin que por ello nazca obligaciones para los particulares y únicamente deriven derechos de los mismos cuando se publiquen en el DOF. Como les comentaba, muchas reglas, muchos cambios de leyes, no a todos nos aplica. Entonces ya aquí depende del contribuyente, le va a aplicar a algunos, otros pues qué bueno que no les aplicó, entonces no a todos. Y bueno, aquí ya nomás nos menciona pues cuando las leyes, reglamentos y demás disposiciones legales hagan referencia u otorguen atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o a cualquiera de sus unidades administrativas, se entenderá hechas al SAT cuando se trate de atribuciones vinculadas con materia objeto de ley del SAT, su reglamento interior o cualquier otra disposición jurídica que emane de ellos. Entonces, prácticamente aquí nos está diciendo leyes, reglamentos, reformas, todo puede aplicar al contribuyente si está en el supuesto. Si no está en el supuesto, pues se salvó y qué bien por él. Si no, pues te va a tocar aplicar tal información. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte del artículo. Vamos a quedarnos en el artículo 33A. Yo nomás recomiendo que lo vuelvan a leer así nomás como referencia y ya si alguien tiene una pregunta me la puede hacer por WhatsApp. Solamente para recordar. Digo, está sencillo estos artículos. Ahí todavía ni siquiera estamos viendo facultades de comprobación. Es simplemente que te está diciendo antes de que te diga, yo te puedo revisar. Tú tienes derecho a esto y al otro y al otro, ¿no? Bueno, tarea de seminario de auditoría rápidamente. Tienen que hacer igual. Recuerden, se van a poner el papel de auditores. Yo soy el gerente general. Entonces, nosotros somos del despacho Deloitte.
y yo soy el gerente general y ustedes son mi staff. Entonces vamos a ir a una empresa llamada Verben SADCB. Entonces vamos a tener que revisar el mes de mayo. Vamos a revisar esas operaciones y ver si realmente el auxiliar contable que contrataron en la empresa Verben lo está haciendo correctamente y el contador de esa empresa pues lo corrigió. Entonces pues vamos a hacerle una auditoría. Recuerden que somos una auditoría externa, no somos todavía auditoría fiscal. Entonces pues vamos a ver si se equivocaron o no. Entonces igual que los trabajos anteriores, aquí les voy a poner igual el ejercicio. Y aquí rápidamente vamos a ver de forma general el ejercicio que hizo el auxiliar contable. Hizo su registro de diario, aparenta estar bien, será verdad, no sabemos, hay que revisarlo. Todo aparenta estar muy bien. Aquí pone sus esquemas, todo aparenta estar bien. Incluso le cuadra perfectamente, será cierto. Pues ustedes, mis auditores, van a verificar si es verdad. Y bueno, pues prácticamente sería todo. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.